Así es que vaya abriendo su Biblia en Hebreos 4, versículo 2, que es uno de los versos primeros que vamos a usar en este mensaje, pero en realidad el mensaje va a estar basado en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, del 19 al 24. En esa carta vamos a basar el mensaje, pero como introducción menciono esta cita de Hebreos 4:2, porque va relacionada con lo que vamos a estar hablando. Bueno, el tema es creerle a Dios. Ese es el tema. Los temas que estamos compartiendo en las congregaciones, yo y todos los pastores, de nada servirán si los que creemos en Dios no le creemos a Dios. Por ese motivo no les será de provecho ningún tema, porque hay quienes creen pero no le creen a Dios. Por eso es que cuando escuchan un tema no les es de provecho y no lo ponen en práctica, como le sucedió al pueblo de Israel. Después de liberarlos de los egipcios, anduvieron 40 años en el desierto y Dios les habló una y otra vez y los trató muy bien y no les faltó nada, y a pesar de ello fueron desobedientes, y ese fue el motivo por el cual no entraron a tomar la tierra prometida, como lo dice la carta dirigida a los cristianos hebreos y a usted y a mí en el capítulo 4, verso 2. Usted léalo en la pantalla o en la Reina Valera, o si trae una Biblia, traducción del lenguaje actual, léalo junto conmigo, que dice: porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. ¿Cuántas veces podemos encontrar a alguien para preguntarle, hablando del mensaje que acaban de recibir en domingo aquí, y yendo por la esquina y todo, ya se les olvidó cuál fue el mensaje? No les fue de provecho porque no estaban atentos. Y yo les diría, no les fue de provecho a los israelitas en el desierto porque no le creyeron a Dios. Si usted o yo salimos a la calle y hacemos una encuesta acerca de cuántos creen en Dios, la mayoría nos dirá: yo sí creo en Dios. Y si hacemos una segunda pregunta y les decimos: ¿y le creen a Dios? Muchos nos dirán: sí, creo en Dios y le creo a Dios. Ahora, ¿cómo saber si en realidad nos están diciendo la verdad? ¿Cómo saber si en realidad creen en Dios y le creen a Dios? No hay forma de saberlo en ese momento, o a menos que vivamos con ellos. Usted puede mirar en su casa quienes sí creen en Dios y quienes sí le creen a Dios. Y usted también se puede dar cuenta en su casa quienes dicen creer y dicen creerle, pero no viven la palabra. Ustedes saben quién es. Y usted puede mirar esto, porque nos estamos confrontando con la verdad. Y la Biblia dice que la verdad es la que hace libres. Ahora confróntese con esa verdad. En su familia puede haber alguien que dice: creo en Dios, pero no está haciendo lo que Dios dice. ¿Qué quiere decir eso? Que cree en Dios pero no le cree a Dios. Por eso es que no lo vive, y por eso es que no les es de provecho, y por eso es que no se acaban los problemas, y por eso es que muchos están en peligro hasta que su familia se vaya a la basura. Repito, no hay forma de saber quiénes creen y quiénes le creen a Dios, a menos que vivamos con ellos. Por ahí me acuerdo de un dicho que dice que vive con Andrés un mes y vas a saber cómo es. Al vivir con ellos nos daremos cuenta por sus hechos, por su forma de vida. Los que realmente creen en Dios y le creen a Dios son los que le obedecen de inmediato. Son los que cuando escuchan un tema de la Biblia, si hay que pedir perdón a Dios y al prójimo, lo hacen y se corrigen. Cabe señalar que los que creen y le creen a Dios son perfectos. No. Repito, cabe señalar
que los que creen en Dios y le creen a Dios no son seres perfectos, pero en cuanto escuchan un tema acerca de algo en lo que están mal, de inmediato se arrepienten y se corrigen. El objetivo de este tema, que demostremos con hechos que le creemos a Dios, y si hay necesidad de corregir algo, lo hagamos, pero ya, hoy, en un momento más, vamos a estar orando y vamos a ministrar liberación y vamos a ministrar lo que Dios tenga, quiera, necesite cada quien, porque yo sé que Dios está con nosotros. Por eso empecé este tema dando testimonios para avivar su fe, para que crean. Satanás existe y tiene poder, pero Dios existe y es todopoderoso y está con nosotros. Y la iglesia no tiene por qué estar bajo el dominio del diablo, cuando Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario y ha dado autoridad a sus siervos para que en su nombre echen fuera a los demonios, pongan la mano sobre los enfermos y ellos sanen. Y hoy vamos a activar la fe en un momento más. Otro de los objetivos de este tema, repito, es: si hay necesidad de corregir algo, lo haga. Si hay necesidad de pedirle perdón a Dios, lo haga, pero ya, para que las promesas de Dios y las bendiciones lleguen a su vida. Si no hay bendición o siente que no están llegando las bendiciones, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque no llegan, pues no, las bendiciones no llegan, nada más porque sí, no llegan por algo. Algo está pasando. Alguien me preguntaba por qué esta situación y esta situación estoy viviendo y por qué esto otro. Algo está mal en tu vida. No es normal lo que me estás platicando. Algo está mal en tu vida. Y a veces les cuesta trabajo a las mismas personas reconocer en qué están mal. A veces se mantienen amachadas en que yo estoy bien y yo estoy bien, y todo el mundo sabe que está mal. Vamos a tomar como base, repito, de este tema lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versos del 19 al 24, que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice ahí? Que Abraham le creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Me gustaría que estos versos los veamos en la Biblia, traducción Dios habla hoy. Está muy clarito, muy sencillo, más fácil de entender. De esa forma nos puede quedar más claro el objetivo del tema: creerle a Dios. ¿Cómo se porta usted en casa? ¿Cómo se porta usted en la intimidad? Mujeres, ¿cómo se porta usted en casa? ¿Cómo se porta usted, varón, en la intimidad? ¿Estás recordando ahí en tu mente? No puedes decir yo me porto mal, no, pero tu conciencia te dice te portas mal, porque cuando la conciencia está limpia es la misma voz del Espíritu Santo que te está haciendo sentir mal e incómodo y te recuerda que estás mal. Alguien dijo: yo me siento mal porque voy a hacer esto, y alguien me pidió consejo y le dije: si esa persona se siente mal porque va a hacer eso, quiere decir que no es de Dios, porque si tu conciencia no te reprende, estás aprobando ante Dios. Pero si tu conciencia misma te está indicando y te está haciendo sentir mal, quiere decir que estás reprobado. Te está reprobando el Señor, eso no es de Dios. Tú tienes que corregirte. Cuando tú tienes paz y vas a hacer algo y tienes una paz y una certeza aquí de que es algo bueno, no hay problema, adelante. Pero cuando estás que te sientes mal, que voy a hacer esto y no sé qué hacer, pero me siento incómodo, tu conciencia está trabajando en ti para decirte esto no está bien. Vamos a ver estos versos que acabamos de leer de Santiago 2 en la Biblia,
traducción Dios habla hoy. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pregunto a ustedes, ¿cuántos creen que hay un solo Dios? Todos sabemos, ¿verdad? Aunque sabemos que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, los tres son uno. Amén. Ok. ¿Tú crees que hay un solo Dios? En eso estás bien, pues hasta los demonios creen y tiemblan. De miedo. Verso 20. No seas tonto o tonta. Reconoce que si la fe que uno dice tener no va acompañada con hechos, no sirve de nada. Versículo 21. Dios consideró que Abraham, nuestro padre, sí creía en él y le creía a él. Ahí está, subraye. Verso 21. Dios consideró que Abraham, nuestro padre, sí creía en él y le creía a él, por haberle obedecido cuando se le pidió que ofreciera a su hijo en holocausto, y él obedeció. Verso 22. ¿No ves que el creer en Dios lo demostró con hechos? Fue así como perfeccionó su fe. Versículo 23. Fue así como se cumplió lo que dice la Escritura acerca de Abraham. Le creyó a Dios y es por ello que fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Como lo pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos, no solo por lo que creemos. En otras palabras, Dios nos cree que creemos en Él por lo que hacemos, no porque decir que creemos solamente. ¿Sí me explico? Así tú te das cuenta en casa quienes sí creen y le creen a Dios, por lo que hacen, por cómo se portan. Ahora, si dicen creer pero andan en la parranda y andan en otra, se cree en Dios pero no le cree a Dios, porque Dios dice en su palabra que si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, mejor móchalos, porque es mejor que entres al cielo cojo, manco, que enterito y al infierno. Si creemos en Dios, le debemos de creer a Dios, y eso es verdad, ¿o no? Los que le creemos a Dios lo debemos de demostrar con hechos, como lo hizo Abraham. Dios le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció de inmediato. Y es así como debemos de obedecer nosotros, los que creemos en Dios y le creemos a Dios, de inmediato. Dice la carta de Santiago en el capítulo 2, verso 22. ¿No ves que el creer en Dios lo demostró con hechos? Fue así como perfeccionó su fe. En otras palabras, el creer en Dios y creerle a Dios lo demostró Abraham obedeciendo. Esa es la evidencia principal de los que creen en Dios y le creen a Dios. Obedeciendo, no hay otra. Dios bendice a los o las que creen y le creen, porque esos o esas son los que ponen en práctica su palabra, son los o las que demuestran con hechos que creen en Él y le creen a Él. Repito, no son perfectos, pero en cuanto Dios les habla por medio de su palabra, si hay que arrepentirse y corregirse, lo hacen, y es así como les es o será de provecho el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levante su mano los perfectos. Esa niña iba a levantar su mano, que la levante. Ella sí la puede levantar. O no, a ver sus niñitos chiquitos, dígale, levanta tu mano. ¿Por qué? Porque esos niños no tienen pecado. Con ellos no hay problema. El problema es con los que ya van creciendo y ya saben lo que es bueno y lo que es malo, y tienen 10 años y son groseros y dicen groserías. Tienen 12 y 13 y ya saben un montón de cosas, y tienen el teléfono y el YouTube y abren cosas, y como les llama la atención la señorita o la muchacha que salió ahí como enseñando todo, le dan el clic, le abren y empiezan a ver, y se les hizo el mundo y ya se corrompieron. ¿Hay perfectos aquí? No lo hay. Pero sí sabemos quiénes creemos en Dios y le creemos a Dios, y cuando Dios nos habla terminamos diciéndole: Señor, perdóname, y trabajamos en corregir. No vas a seguir haciendo lo mismo. En el contexto, el apóstol Santiago está hablando en plural,
en esta carta diciendo: hermanos, ¿de qué sirve que digan creer en Dios si no hacen lo que Él les dice? De nada sirve, es como si no creyeran y no le creyeran a Él. En el verso 19 cambia Santiago, el apóstol Santiago en el verso 19 cambia de hablar en plural y empieza a hablar en singular, como si alguien entre todos a los que les envió la carta dijera: yo creo que Dios es uno. Y Santiago le responde: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quiero que sepas esto. En otras palabras, dice: todos los que dicen creer en Dios, si no ponen en práctica su palabra, de nada les va a servir. Es como si no creyeran y no le creyeran a Dios. Así no les va a ser de provecho la palabra del Señor. El apóstol Santiago, para ilustrar su mensaje acerca de creer y creerle a Dios, tomó el ejemplo de Abraham, diciendo: nuestro padre Abraham demostró con hechos que creía en Dios y le creía a Dios. Tanto así que cuando Dios le puso una prueba, la cual consistió en ofrecer a su hijo Isaac en holocausto, y demostrar así que creía en Dios y le creía a Dios, lo hizo tal como escrito está en el libro de Génesis capítulo 22 versos 19, Génesis 22 versos del 9 al 12. Dios tuvo que probar a Abraham, lo probó. Dios, en otras palabras, Dios le dijo: voy a ver si es cierto que me crees, voy a ver si es cierto que crees en mí y me crees a mí. Y le pidió a su hijo, le dijo: quiero que me des a tu único hijo, a Isaac, y me lo ofrezcas en holocausto, que es ofrenda quemada, ponerlo sobre un montón de leña y matarlo ahí y ofrecérselo a Dios. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de obediencia! Génesis 22 del 9 al 12 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único. Fue así como Abraham demostró que creía en Dios y le creía a Dios. ¿Qué le ha pedido Dios a usted últimamente o desde hace tiempo y no se lo ha dado? No se ha corregido. O Dios te está pidiendo algo y lo estás haciendo. Dios le pidió para probar la fe, para ver si Abraham creía y le creía a Dios. Lo probó y Abraham pasó la prueba, ¿no? ¿Cómo? Obedeciendo. No hay otra forma de saber si una persona cree en Dios y le cree a Dios más que a través de la obediencia. Así fue como Abraham demostró que creía en Dios y le creía a Dios, dando lo que Dios le pidió o siendo obediente a Dios. Y es por ello que la Biblia dice en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2 verso 23: fue así como se cumplió lo que dice la Biblia acerca de Abraham, que le creyó a Dios, y es por ello que fue llamado amigo de Dios. Dios siempre ha sido fiel a su palabra, y nosotros, los que podríamos esforzarnos por ser fiel a Él, nunca falta que en cualquier momento le fallamos y la regamos. El éxito de Abraham radicó en creer en Dios y creerle a Dios. Por ello es que Dios decidió bendecirlo más todavía después de pasar la prueba. Como está el libro escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 22 versos del 15 al 17, que dice: y llamó el ángel de Dios a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El creer en Dios es importante, pero es muy importante el creerle a Dios, ya que de acuerdo a la Biblia, los que le creyeron a Dios fueron obedientes en todo lo que Dios les pidió o les dijo que hicieran. El creerle a Dios es el poder que mueve al hombre y mujer a hacer su voluntad, y hacer su voluntad es para nuestro bien, y el hacer su voluntad es para tener las bendiciones de Dios. Y cuando Dios nos pide que hagamos su voluntad, también si es necesario proceder al arrepentimiento, pues hacerlo, porque hoy la voluntad de Dios a lo mejor es que usted hoy no se va de este lugar si no se sincera con Dios y le pide perdón. Aquí ahorita va usted a reconocer a quién de aquí no ama a usted. A ver, alguien que levante su mano y diga: yo amo a todos los que están aquí y con nadie tengo nada. Con alguien fallamos de aquí mismo. ¿Cuántas veces no has hablado de algún hermano y has criticado y chismeado de alguien de tu misma congregación? ¿Cuántos traen ahí guardado todavía rencor y no pueden reconciliarse o por lo menos, bueno, por lo menos reconciliarse con algún prójimo y traen ahí algo? Si usted cree en Dios y le cree a Dios, hoy no se va de aquí sin que se sincere con Dios y le pida perdón, y perdone y se comprometa a corregirse. ¿Por qué hago esto? Porque Dios me está moviendo para que no gane el diablo ventaja sobre su vida y lo destruya. Por eso lo hago. Y porque sé que Dios nos va a respaldar, pues estamos haciendo su voluntad, no nuestra voluntad. No me estoy apoyando en mi poder ni en mi fuerza, sino en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso me estoy atreviendo a hablar de esta manera. Repito, el creerle a Dios es el poder que mueve al hombre y mujer a hacer su voluntad, y es para nuestro bien, para tener las bendiciones de Dios, o para que si es necesario procedamos al arrepentimiento y lo hagamos, como sucedió en los tiempos del profeta Jonás, el cual fue enviado por Dios para ir y predicarle a los habitantes de la ciudad de Nínive, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás durante todo un día fue a esa ciudad y anduvo en las calles durante todo un día, dando el mensaje que Dios le había dado para ir y dárselo a los de Nínive. Y el mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje. Si yo le digo a usted: de aquí a 40 días, aguas, porque vas a tener problemas muy graves. Si hoy los tienes, se van a agravar. Si hoy te arrepientes, se van a solucionar. Si no te arrepientes hoy, se van a agravar. Se va a poner feo el asunto para tu vida si no te arrepientes ya. Jonás, el mensaje de Jonás fue: de aquí a 40 días, de aquí a 40 días, de aquí a 40 días serán destruidos. Y si yo le digo que si no se arrepiente hoy, va a tener problemas muy serios. Pero si se arrepiente hoy, las cosas van a cambiar para bien, porque eso es es lo único que pide Dios. En los tiempos del profeta Jonás, Dios le dio ese mensaje para ir y predicar a los habitantes de la ciudad de Nínive, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y durante todo un día ese fue el mismo mensaje. Algunos, si pasar ahí, ya ven que pasa luego por aquí, se compra colchones, fierro viejo que venda, y ahí va, y va repitiendo lo mismo. Y dice: ay, que le cambie, que ponga otra cosa, siempre pasa la misma, parece la de Nesa. Y la escuchas en Zumpango y dice: ese parece el de Chilpa. Pues es el mismo, está grabado.
Pues así Nínive, así Jonás estuvo durante todo el día. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué creen que pasó? Se arrepintieron. Y Dios los toma como ejemplo en el Nuevo Testamento. Los toma como ejemplo en el Nuevo Testamento a unos que le decían: Señor, danos una señal para que creamos en ti y nos arrepintamos. Y Jesús le dijo: señal no les va a hacer nada sino la de Jonás, porque a ustedes, aunque les dé señal, ya han visto muchas señales mías y no se han arrepentido. Y así pasa hoy en día aquí. Muchos de nosotros hemos visto señales, hemos visto liberaciones, sanidades, y muchos no nos hemos arrepentido. Por eso Jesús le dijo: no les voy a dar señal más que la de Jonás. ¿Cuál es esa señal? Que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y luego fue escupido en la playa para llevar su mensaje. Jesús estuvo 3 días en la tierra y al tercer día resucitó. Entonces esa era la señal que Dios le dio a esos que le preguntaban. Vamos a ver Jonás capítulo 3 verso 5. ¿Qué pasó cuando Jonás dio el mensaje de aquí a 40 días Nínive será destruida? Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y los de Nínive creyeron a Dios, subraye. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo demostraron que creyeron a Dios, que le creyeron a Dios? ¿Cómo? Ayuno y oración. Se humillaron, se arrepintieron. Es así como demostraron que creyeron en Dios. Y se arrepintieron de sus pecados y lo demostraron con hechos. Y la bendición que recibieron fue el perdón, y no fueron destruidos, como lo dice el verso 10 de este capítulo 3 de Jonás. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Los de Nínive no pertenecían al pueblo de Israel. Hoy en día creo que los de Nínive viene siendo Irak, y viene siendo una ciudad llamada Mogul, muy moderna, y es Irak. No eran ni judíos, ni cristianos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni católicos romanos. Creo que todavía no existía eso. Cuando Dios los de Nínive no pertenecían, repito, al pueblo de Israel, y sin embargo le creyeron a Dios y se humillaron ante Dios, y Dios los perdonó. En contraste, Dios envió a todos sus profetas para decirle al pueblo de Israel que se arrepintieran de sus pecados, y no quisieron. Antes se pusieron más rebeldes. Aquellos que debieron de creerle a Dios, de creer en Dios y creerle a Dios y arrepentirse, no lo hicieron. Y Dios se había manifestado al pueblo de Israel con señales, milagros y prodigios, como se ha manifestado a muchos de nosotros, haciéndonos mirar señales, milagros y prodigios, y no nos arrepentimos. Estamos graves, estamos fritos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos del 13 al 14. Dice que Dios amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. He aquí la gran diferencia entre los que creen y le creen a Dios, y entre los que creen pero no le creen a Dios. Los que creen en Dios y le creen a Dios son obedientes, y si es necesario se arrepienten. Si es necesario arrepentirse, se arrepienten. Y los que creen en Dios pero no le creen a Dios son desobedientes, rebeldes, y no se arrepienten, aunque sus pecados sean evidentes, y aunque Dios mande profeta tras profeta y pastores y ungidos con el Espíritu Santo.
de renombre internacional no se arrepienten porque no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. El pueblo de Israel así le pasó. Eran los que deberían de demostrar que creían en Dios y le creían a Dios y corregirse, y eran los que más se rebelaron comparados con los de Nínive. Así como el caso de Abraham y los ninivitas, encontramos otros muy conocidos como el de Noé. Noé creyó en Dios y le creyó a Dios e hizo un arca tal y como Dios le dijo. Y a pesar de que nunca había llovido sobre la faz de la tierra, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 versos 17 y 18, que Dios le dijo: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Por ahí creo que dice el libro de los Hechos capítulo 16 verso 41: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y todos los de tu casa. Sí van a ser salvos. Pero ¿qué le pidió Dios a Noé para que su familia se salvara? ¿Qué le pidió? Hazte un arca. No le dijo es de gratis ni de oquis. No. ¿Quieres que salve tu casa? Hazte un arca, hazte un barco gigante. ¿Y qué hizo Noé? ¿Pero dónde, Señor? Pues si no hay agua, nunca ha llovido, ¿qué te pasa? ¿Serás Dios de veras? No. Noé no dudó en ningún momento de que Dios le estaba hablando, y no dudó en ningún momento de hacer la voluntad del Señor, porque de inmediato habló con su familia, creo yo, les dijo lo que Dios le dijo y se pusieron a hacer un barco gigante. Le costó sudor, le costó trabajo, le costó esfuerzo, les costó hacer algo. ¿Quieres que su familia se salve? Corrígete y empieza a trabajar y cumple con tus deberes, todos. La mujer debe de aprender a ser una gran esposa, una esposa que respete a su marido, una esposa que esté para servir al marido. Se volvieron modernas, ya no quieren servir al marido. Hermanas, me quedé con una sorpresota que en Sinaloa, por lo menos lo que yo vi, con una mujer por la cual oramos, me quedé sorprendido de la plática que tuvo con nosotros, de cómo atender a su marido. Wow, no, hay que atenderle. Si le vas a dar de comer, trata de darle con puntualidad de comer a tu esposo. Y así lo hizo, así trabaja ella, así es ella. Y allá creo que así son más o menos, tienen esa costumbre de tratar bien al marido. Digo, wow, pues la voy a traer y que nos dé una clase. Sí, hoy ya no, ya la mujer quiere que le sirva el marido a ella. Abusado, José, ponte abusado. ¿Quieres consejería? Vienes y oramos antes de que pase otra cosa. Ahí mandas tú. Pero hay que cumplir con nuestros deberes. No es machismo, es un orden que Dios establece. Y lo estamos transgrediendo, hermanas. Bueno, las que son hermanas, yo soy hermano, aleluya. Claro, si no me la voltean. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para que salve la familia? No, Dios le habló a Noé y le dijo: hazte el arca. Y Noé le creyó a Dios e hizo un arca. Si tú le crees a Dios, a partir de hoy vas a corregir tu vida y vas a ponerte a trabajar y vas a cumplir con tus deberes y vas a corregir aquello en lo que estás mal, tanto esposas con los esposos como los esposos con las esposas, los chavos y las chavas que también son bien modernos. Dice: ma, usted es de las viejitas de antes, hoy somos diferentes, ma, podemos llegar a las 11 de la noche, ma. ¿Y cuál es el problema, ma? Creo que así hablan en Sinaloa, se pega, hermanos, y nomás estuve unos días. Bueno,
Noé y su familia fueron una familia bendecida y se salvaron. Y si usted y yo creemos en Dios y le creemos a Dios y hacemos las cosas como Él nos manda, somos una familia que bendecida. Cuando Dios le dijo a Abraham para probar lo que diera a su hijo en holocausto, este fue obediente. Y es por ello que el apóstol Santiago dijo a Abraham que Abraham le creyó a Dios. Cuando Jonás fue y predicó a los ninivitas, de aquí a 40 días Nínive será destruida, estos creyeron en Dios y le creyeron a Dios y se arrepintieron cuando Dios les pidió, se los pidió. A Noé, cuando Dios le dijo que hiciera un arca en donde su familia se salvara del diluvio, le creyó a Dios y se puso a hacer el arca. Ninguno de ellos pidió señal para confirmar lo que Dios les estaba pidiendo. Ellos creyeron y lo demostraron dando lo que Dios les pidió y haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, siendo obedientes. En contraste, en los tiempos de los reyes, Dios amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribía a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales, subraye, no creyeron a su Dios, o no le creyeron a Dios, y por ello tuvieron que sufrir las consecuencias. Si usted ve el libro de los reyes, se va a dar cuenta que primero los reyes que eran obedientes empezaban obedeciendo a Dios, terminaban mal en rebeldía y les venía la maldición. En conclusión, hermanos, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Sí? Bueno, pues creer en Dios es importante, pero creerle es mucho más importante. Por eso a veces le damos un curso acerca de qué es la Biblia. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios, es poder de Dios. La Biblia es la voz del Espíritu Santo que te está hablando una y otra vez, y aparte usan los pastores para repetirte una vez y otra vez que tienes que orar, que tienes que ser santo, que tienes que ser obediente una y otra vez. Y les damos temas precisamente acerca de la Biblia, que no es cualquier cosa, es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo y es el manual. A través de él Dios te dice cómo funcionar, cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer. ¿Para qué? Para que le creas a Dios, para que le creas a Dios. ¿Tienes una Biblia? ¿Quién trae Biblia? Levante su mano. Muy bien, es la voz del Espíritu Santo. Ámala, ámala, deleítate en su lectura y ponla en práctica, porque eso es creerle a Dios. Tú la lees, pero demuestras que le crees cuando la pones en práctica. Cuando sigues igual y alguien te mira que la lees y ve que sigues igual, dice: ¿de qué le sirve tanta Biblia? ¿De qué le sirve tantos cursos? ¿De qué le sirve tanto meterse en la iglesia? Si no cambia? ¿Por qué no hay cambios? Porque no le crees a Dios, te estás engañando tú solo. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Dios es bueno y Dios es real. ¿Y cuántos hemos transgredido sus mandamientos? La esposa con el esposo, los esposos con las esposas, los hijos con los padres que se ponen bien macaderos y los retan y los desafían. ¿Y quiénes hacen eso? Los ninivitas se arrepintieron. ¿Quiénes hacen eso? El pueblo judío fue rebelde a Dios. Hoy en día muchas iglesias parecemos el pueblo de Israel, que Dios les habla y les habla y les envía profetas de Honduras, les envía profetas de Estados Unidos, les envía profetas de Corea, y vienen y profetizan y no hay arrepentimiento y no hay santidad en las congregaciones.
hay quienes no se corrigen. Repito, creer en Dios es importante, pero creerle a Dios es mucho más importante. ¿Por qué lo digo? Porque hay quienes podrían decir que creen en Dios, pero no obedecen a Dios, por lo cual no les es de provecho la palabra de Dios, y a lo mejor no entrarán al reino de los cielos en el futuro. Sin embargo, los que creen en Dios y le creen a Dios son los que dan lo que Dios les pide y hacen lo que Dios les manda, como Noé, como Abraham, como los de Nínive. Son los que se arrepienten, y si hay algún o algunos pecados en su vida, él o los cuales solo los conoce Dios y cada quien, y piden perdón porque creen en Dios y le creen a Dios. Hoy quiero animar a todos los que creen en Dios y le creen a Dios a que si hay algún pecado, por casualidad, le pidamos perdón a Dios, para que no haya ningún obstáculo que impida que llegue la bendición a sus vidas. Dice Dios, el que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9 y 10, dicen: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos creen en Dios y le creen a Dios? ¿Cuántos creen que Dios conoce todos tus pecados? ¿Y cuántos reconocen que han fallado en algo? Entonces quiero que si tú eres de esos, te pongas de pie. Si hay algún pecado en tu vida y Dios te ha estado hablando y no te has corregido, hoy te animo a que te pongas de pie y le pidamos perdón a Dios. Alguna falta que hayas cometido, con una. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si Dios nos ha dado autoridad de su Espíritu, la vamos a usar ahora. Pero antes de usarla, te quiero animar ahí donde estás, que cierres tus ojos y no te me distraigas. Si puede subir alguien a ayudarme con un canto que me respalde, que me ayude con el teclado y una voz. Cierre sus ojos. No vamos a dejar que ellas allá ministren a Dios y que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y les ministre. Quiero que usted esté bien. Dios quiere que usted esté bien. Le crea a Dios. Entonces cierre sus ojos y pídale perdón al Señor. Si alguien no sabe pedir perdón, porque a lo mejor, o si alguien, si no hay necesidad de que pida perdón, no lo haga. Pero la Biblia dice: todos han pecado, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y estamos aquí todos. Y el que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Así que no te queda otro, mi hermano, hermana. Y le doy en la torre a Satanás, le doy en la torre al diablo, y le damos en la torre al diablo porque está derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Jesucristo quiere levantarte a ti en victoria sobre el diablo. Pero en esta mañana cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Reconoce tus soberbias, reconoce las mentiras que has dicho, reconoce las actitudes feas que has tenido para con tu esposa, para con tu esposo, para con tus vecinos, para con tu hermano, con tu hermana, y pídele perdón a Dios. Levanta tu voz y dile: Señor y Dios Todopoderoso. A ver, voy a hacer algo que hicieron los de Pachuca en corito y de común acuerdo. Oí su voz como le dijeron: Dios, nos acercamos a ti para pedirte perdón. Así es que cierre sus ojos y levante su voz junto conmigo. Todos. No quiero dar chance al diablo, porque el diablo va a usar a aquellos que no piden perdón. El diablo va a usar a aquellos que andan mal para dañarnos muy cuidadosamente. Porque aquellos que andan mal están dañando a la iglesia y van a ser instrumentos del diablo. Así es que yo te animo
Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu voz en oración conmigo. Dile: Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, hoy reconocemos que a pesar de conocer tu palabra, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra tu palabra, hemos pecado unos para con otros. Perdónanos, porque a pesar de ser tus hijos, hemos hecho cosas que a ti no te agradan. En lugar de mostrar que creemos en ti y te creemos a ti, hemos demostrado que no creemos. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero. A partir de este día, yo reconozco que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, y con su sangre me ha limpiado, con su sangre me ha redimido. Y en esa hora declaro que yo soy hijo de Dios, lavado y limpiado con la sangre del Cordero y libre del poder del diablo. Soy libre del poder del diablo por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Levanta tus manos. Ahora repite conmigo, fuerte, con fe, sin dudar: yo soy hijo de Dios, lavado y limpiado con la sangre del Cordero, y soy libre del poder del pecado y del diablo. Y Jesús me dio autoridad para que en su nombre yo eche fuera a los demonios. Pues en el nombre de Jesucristo te echo fuera de mi vida, Satanás. Fuera, 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 fuera. Somos libres por la sangre del Cordero. Amén. Mantente